Cuando las cosas abandonan la normalidad, casi siempre se tornan macabras e incomprensibles. En este contexto, el día de hoy vamos a contar una historia que tiene que ver con un hombre que dedicó su vida a hacer felices a los niños, en una época en la cual no existían ni las redes sociales, ni YouTube, ni nada de la tecnología de la que contamos hoy en día. A este hombre le tocó experimentar el terror más puro, venido desde la fuente menos probable. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos al canal de terror, misterio y conspiración. Bienvenidos a Crónicas Alucinantes. En la década de los años 70, la vida era otra. Había mucha más interacción entre la gente, ya que no existía casi nada de la tecnología de la que tenemos ahora. Que si bien es cierto que las redes sociales facilitan hoy la comunicación con personas que no se encuentran cerca, también es cierto que esta tecnología ha venido a modificar una serie de cosas, con el ánimo de facilitar la vida a toda la gente, pero en este sentido, le han minado la imaginación y la creatividad a los niños, quienes en esa época se inventamos sus propios juegos, su propio mundo en sí, y eran mucho más felices. Existían en aquellos años personas que dedicaban su vida a entretener a los niños, como los titiriteros, quienes montaban un teatro casi siempre en la sala de su propia casa y cuyos actores eran marionetas creadas por ellos mismos. Tal era el caso de don José Oviedo, el Capi, quien por unos cuantos de aquellos viejos pesos permitía la entrada a aquel maravilloso mundo de personajes y lugares fantásticos creados por él mismo. No solo los niños, sino también personas mayores de todas las edades se daban cita en aquel majestuoso teatro de marionetas. Una vez que todos los presentes tomaban asiento y se ponían cómodos, se levantaba el telón y comenzaba la magia de aquel hombre, con sus historias fantásticas y hermosas, protagonizadas por aquellos encantadores personajes. Muchos años llevaba ya el Capi haciendo esto, y era una persona muy querida y respetada en toda la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato, México. Pero un día todo cambió. Don José tenía por costumbre, una vez terminada la jornada, tomaba a sus marionetas y una a una las acomodaba en su caja de madera antes de irse a dormir. Un día escuchó unos extraños ruiditos, como los que harían sus personajes en el escenario. No le dio importancia y se fue a dormir. Pero en la mañana, cuando se levantó, dos de sus marionetas no estaban en la caja. Se incomodó un poco, pero no le dio demasiada importancia al asunto. Tal vez se le había olvidado guardarlas, de modo que en la noche siguiente tuvo el cuidado de asegurarse que las 33 marionetas estuvieran dentro de la caja antes de irse a dormir. Pero volvió a escuchar esos ruidos como de pasos de seres diminutos, y al día siguiente todas las 33 marionetas estaban fuera de la caja, regadas por todos lados. Era evidente que las cosas no andaban bien. Don José estaba ya sintiendo algo de miedo, desconfianza de sus propios personajes, de sus propios amiguitos con quien compartía su vida. Pero la función debía de continuar. De modo que esa misma tarde convocó a todo aquel que quisiera asistir a su función de teatro, sin saber, ni ellos, ni el mismo don José, que esa sería la última. Durante la función, él empezó a sentir cómo las marionetas se movían por sí solas, sin que él las manipulara. Él movía los hilos, sí, pero las marionetas en realidad hacían su voluntad. Estaban siguiendo el guión.
pero no obedecían a los movimientos de los hilos de aquel experimentado titiritero. Don José, presa del pánico, quiso continuar con la función, pero de pronto una marioneta que hacía de juez volteó su cabeza y se le quedó viendo fijamente mientras esbozaba una horrible sonrisa que no existía en la cara, en la boca de esa marioneta. De pronto, todas las marionetas comenzaron a hacer la misma mueca y unas extrañas risillas comenzó a escuchar. Solamente el titiritero, nadie más lo vio. El terror se apoderó de él. Dio por terminada la función sin dar explicación ninguna y corrió a todos los congregados en ese majestuoso recinto. Nadie supo por qué, pero aquel titiritero cerraba definitivamente su teatro. Don José ya no quiso seguir con su vida. Se volvió retraído, casi no salía de su casa. Una periodista que se interesó por el caso fue a visitar a don José, quien amablemente le ofreció una última entrevista, porque pocos días después moriría. Gracias a esta periodista fue que conocimos la historia de don José, el por qué dejó su teatro, el por qué dejó ese maravilloso mundo de las marionetas, por qué dejó de entretener a los niños y a las personas mayores también de esa comunidad en la ciudad de Celaya, porque el miedo se había apoderado de él, se había enfermado del corazón y eso lo llevaría a su muerte en unos cuantos días. Le contó a la periodista que enterró la caja de madera con todas las marionetas dentro de ella. La periodista, después de la muerte de don José, pidió permiso al ayuntamiento para abrir esa caja, para sacarla de su entierro, a esa caja de madera. Y una vez que la abrió, pudo ver aquellas marionetas con una extraña mueca de sonrisa burlona en su cara, principalmente la del juez, que parecía burlarse de lo que habían provocado. Algunas de las marionetas terminaron en el museo de la ciudad de Celaya, pero los cuidadores aseguran haber escuchado esos ruiditos en las noches, esos ruiditos de pasos de seres diminutos que caminan o danzan por todo el museo y que a menudo terminan encontrándolas fuera del lugar donde fueron dejadas el día anterior. Al día de hoy solo se exhiben 3 de esas marionetas de don José en este museo. Las demás no se sabe el destino que sufrieron. Muy bien amigos, hasta aquí vamos a dejar esta historia, una leyenda de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Ojalá que haya sido de tu agrado y si es así, por favor, regálame tu like, comparte estos contenidos en las redes sociales para llegar a más personas y suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo videoprograma, amigos. Recuérdalo, somos Crónicas Alucinantes.